montón que estemos acá presentes en esta nueva edición de Buenos Aires Paranormal en su 10º aniversario. Ya hace 10 años que se viene haciendo este evento y eso está buenísimo. Que haya perdurado tanto un evento sobre cuestiones paranormales, cuestiones de terror. Y me parece hermoso que se pueda hacer en un lugar tan acorde a la temática como es este lugar, como es Santa Felicitas, que tiene estos vitrales, que tiene todas estas exposiciones y el museo y demás. Si les parece, podemos comenzar con nuestro primer invitado del día de hoy. Su nombre es Nicolás Rodríguez. En internet se lo puede encontrar como Yaka. Y él es miembro de la Fundación Warren. La fundación que fue creada por Lorraine Warren. Seguramente conocen a los Warren, ¿no? Bueno, la fundación fue creada por ella. Y él es miembro de esta fundación, así que va a venir el día de hoy a mostrarnos un poco de su obra, de su trabajo. Va a estar hablando de esas temáticas y va a presentarnos unos videos, ¿no? Así que bueno, por favor, señoras y señores, un aplauso para Nicolás, para Yaka. ¿Cómo le va? Pero muy buenas tardes. Muchas gracias por todas las palabras que has dicho, por supuesto. No, por favor. Y nada, encantado, la verdad, encantado de estar acá, de poderles, de alguna manera, contarles lo que hay realmente detrás del fenómeno paranormal. Que yo entiendo que hay mucho morbo, que yo entiendo que hay muchísimas cosas muy locas detrás del fenómeno paranormal, que mucha gente piensa que no, son cosas que dicen, son sombras que en realidad gente que se inventa por ahí, hasta que las viven, hasta que cada persona, cada uno de ustedes puede documentar algo así, ahí es cuando se destapa que realmente hay algo. Exactamente. Y qué bueno que tenerte acá presente. Vas a estar mostrando unos videos, ¿no? Perfecto. Bueno, si te parece, te voy a dejar todo el escenario para vos, para que veas los videos. Y después, si querés, hacemos unas preguntas con la gente, avísame y vengo con el micrófono y ando dando vueltas por ahí. Perfecto. ¿Te parece? Sí. Bueno, los dejo entonces con el señor Yaka. Cuando una persona... Voy a arrancar un poquito diferente a lo acostumbrado. Cuando una persona muere, suceden varias cosas que uno puede entrar en teologías, en cosas de creencia, etc. Pero como investigador paranormal lo que sí he visto y muchísimo es que cuando una persona muere depende demasiado de cómo está su cabecita en el momento de morir, así en el lugar donde murió va a haber un fenómeno paranormal mañana. La cantidad de preguntas que me llegan a mí sobre, che, mirá que acá murió alguien, mirá que acá murió una señora mayor, seguramente hay un espíritu. Obviamente que cuando yo voy al lugar no hay nada, no se siente nada. Que mucha gente, yo siempre les digo, ustedes pueden ir a un lugar y sentir la densidad, el cambio, a ver si está diferente o no, afuera o adentro, y ahí van a ver si realmente hay algo. Qué loco que se da cuando las personas que mueren por suicidio, porque los asesinaron, o porque la persona simplemente psiquiátricamente estaba muy mal. ¿Por qué hay tantos fenómenos paranormales en psiquiátricos? ¿Por qué no hay en un jardín de niños abandonados? Y si hay en psiquiátricos abandonados, es por la psiquis de la persona que se empieza a romper obviamente en la vida, y cuando fallece, increíblemente, yo soy muy de la probabilidad. Yo cuando voy, creencias, por más que debería creer por el lugar que estoy, por ser investigador, no tengo una creencia particular, sino que yo soy de la probabilidad. Si yo voy a 10 casas donde murieron personas que se suicidaron y realmente capto un fenómeno paranormal, y cuando le digo que capto un fenómeno paranormal, es una voz que me habla, inteligente, que si yo le pregunto, ¿qué tengo en la mano? Micrófono, y que se escuche. Muchas veces se puede filmar en una sombra, que te pueden tocar, que te pueden empujar, pero lo más normal en una investigación es la interacción por voz con las entidades. Pasaba el año, más o menos 2019, me llama un 24, imposible olvidarse, un 24 de diciembre, me llama una familia para que yo la ayude, porque estaba al borde, la mujer que me llamó, al borde del suicidio.
Muchas personas van a decir que tiene que ver lo paranormal con el suicidio, con el estatus mental de la persona. E increíblemente tiene muchísimo que ver. Me llama una persona que se quería suicidar con muchos mamos en la cabeza. Me contaba una cosa muy anecdótica, que su casa estaba en la mitad de un pozo donde hacían sacrificios de animales. Estaba su casa. Y al costado había una iglesia. Era como muy gráfico. Digo, es muy loco eso. O sea, a ver, a modo gráfico simplemente era muy loco. Pero la mujer me dijo que específicamente tenía esquizofrenia. Tomaba medicación. Yo no soy médico, soy un investigador paranormal. Pero cuando la persona me empieza a decir, mirá que cuando yo me voy de casa las cosas no pasan más. ¿Y qué cosas te pasan? Voces que me dicen que me mate, que soy una porquería de persona, que soy una mala madre, que no merezco tener hijos, me tengo que matar. Y la voz me lo dice. Yo sé que vos pensás que yo soy loca, me dice, pero te juro que me quiero matar porque la escucho. Pero la escucho en casa nada más. Y yo me voy afuera y no la escucho más. Bueno, digo yo, está llorando, me llama todavía. Pero a mi marido le pasa también. Epa, dije, ¿a tu marido también? Sí, a mi marido le pasa que me escucha hablar de noche con una voz media ronca, muy, obviamente muy película todo, pero sucede de que un día mi marido agarra, dice, y lo amenaza a la cosa invisible. La amenaza y le dice, a ver, si estás acá realmente hace algo. Y una papelera que le dijo cuadrada empezó a girar en el piso. Obviamente cuando yo escuché eso, yo como investigador era como ir a Disney. Dije, necesito ir. Sí o sí necesito ir a ver eso, a documentarlo. Y por supuesto, como investigador de la Fundación Warren, la primera cosa que tenemos es ayudar a las personas. No solamente psicológicamente, sino, vamos a llamarle energéticamente. El problema no puede estar más mañana. El video que les voy a mostrar ahora es de este caso. Que por supuesto no fue un caso muy normal que yo haya tenido, porque en los casos normales yo puedo hacer una entrevista a una familia, la familia me cuenta, yo puedo hacer una grabación del momento, voy recorriendo la casa, y se me complicó. Se me complicó bastante porque en realidad yo no debería haber estado solo. El marido me dijo, yo te acompaño, por si se le da algo, que agarre un cuchillo y... Por favor, le digo, acompáñame porque se me va a complicar. Y efectivamente se me complicó. La persona empezó a contarme el problema, se empezó a quebrar, empezó a llorar en la cocina. Y yo no me avivé. Y en la cocina, obviamente, que había lleno de cuchillos. Y empezó a manotear cuchillos. Y yo solo. Y el marido... Yo buscaba el marido, no estaba el marido. Yo escuchaba una sierra en el fondo porque tenía una carpintería, se fue a cortar leña el tipo. Ni se quedó conmigo. La mujer empezó a hacer unos movimientos raros, casi que a desmayarse. Dije, ok, la tengo que llevar a un lugar alejado del tema cuchillo, alejado del tema peligro, y la llevé al cuarto. Cuando la llevo al cuarto se me empieza a desmayar, que como van a ver en el video, esta es la entrevista que yo le hago, como a cada familia con cara tapada, donde efectivamente ella me cuenta el problema, donde me cuenta lo que le pasa a ella, lo que le pasa al marido, hasta lo que le pasaba a los hijos, que los hijos empezaron a tener determinadas marcas que empezaron a tener en las espaldas, una cantidad loca, digamos, de actividad paranormal, hasta que el momento que yo la llevo a la habitación. Cuando yo la llevo a la habitación, yo manejo el tema, no sé si alguien conoce el tema de la radiestesia, pero es muy nombrada, más que nada en el campo para buscar agua, pero en el tema energético se usa para encontrar energías, para buscar teóricamente espíritus, teóricamente demonios, portales, etc. O sea, donde teóricamente esa entidad que la estaba manipulando a ella estaría. Y efectivamente, la mujer se movía y las varillas se me movían a donde estaba ella. Ya, no puedo creer que esté constantemente con ella, y efectivamente estaba con ella. Yo la llevé al cuarto, yo empecé a hacer algunas, vamos a llamarle, de mis magias, porque algo de esoterismo un investigador tiene que tener, y más que nada cuando uno ve que funciona, y yo sabiendo que eso funcionaba, empecé a aplicarle el tema de los cuencos, el tema del palo santo, muchas cosas que ustedes podrán conocer. Se lo empecé a explicar a ella que estaba teóricamente acompañado por una entidad
vamos a llamarle demoníaca, espiritual, como ustedes gusten. Yo empecé a hacer lo que se llama en lo que es la investigación paranormal, un barrido de frecuencia, el famoso que uno empieza a escuchar voces, uno empieza a documentar el fenómeno, y no me dejó. Se me empezó a desmayar. Acá lo que están viendo es que estoy recorriendo la casa con, bueno, un aparato, porque en Sudamérica a veces se complica conseguir aparatos de investigación paranormal, y me hice uno propio de madera, muy lindo, bueno, todo un proyecto. Y empecé lo que hago siempre es recorrer la casa a ver si la actividad está en la casa, y constantemente la actividad estaba con la mujer. Y cuando la actividad está con la mujer y está adentro de la mujer, yo siempre digo, a mí se me complica, yo no soy religioso, yo no soy cura, a mí se me complica enormemente cuando hay algo adentro. Si hay algo fuera para mí es fácil, pero cuando hay algo teóricamente adentro se acompleja, y más cuando la persona sufre de temas esquizofrénicos. Y la persona estaba tomando medicación, teóricamente estaba mucho más calmada, hasta que yo fui. Cuando yo fui, que la pude llevar hasta el cuarto, se me acomplejó al punto de la violencia. Y yo, obviamente, como investigador no podía hacer mucho. No puedo atacar a una familia que voy a ayudar, no puedo empujarla, no puedo hacer demasiado que no sea un trabajo psicológico. Que el investigador paranormal, de verdad, no simplemente anda con un aparato por la vida, no, tiene que tener un algo de psicología, tiene que hacerle entender a la persona que yo en el caso ese, yo era la ayuda, yo tenía la salvación para ella, sea o no verdad. Tiene que haber un punto psicológico para la familia de quiebre, que entienda perfectamente que yo soy la salvación en ese momento. Porque vamos a llamarle el demonio, si les gusta. Hay dos demonios, o dos espíritus, o dos entidades. Está la entidad, teóricamente, de verdad, y la entidad que está acá. Y la entidad esta, la que está metida en el cerebro, es la más jodida de sacar. La otra para mí es facilísimo, la saco a cachetada. Pero la de la cabeza es muy compleja. Porque si yo no le hago entender que ya no está más, se mueve la cortina. Apenas yo me fui, fue el espíritu. El espíritu fue quien tocó la cortina. Entonces yo le tengo que hacer, vamos a llamarle un lavado de cabeza para hacerle entender a la familia que ya no existe más. Se me hizo largo el video, porque ya, acá, esta misma es la cocina, como ven, que no se ve mucho el video, pero acá estaba con el tema de las varillas de resistencia, viendo a ver si realmente había una entidad, si no, etc. Y si había, en dónde estaba, que me apuntaran a esa supuesta entidad. Y me apuntaban a ella. Ella estaba ahí, a mi izquierda, fuera de cámara. Y para mí era demasiado loco entender de que lo tenía ella, porque es complejo de vuelta, es muy complejo cuando lo tiene una persona, porque una persona puede morir si lo llega a tener adentro. Acá ya estábamos en el cuarto. Va a haber una parte de audio, no sé si justo sale con audio el video, que no sé si es justo por acá, pero ¿tiene audio? Sí. Hay una parte de audio. Yo acá estaba investigando lo más tranquilo. La mujer estaba parada ahí, no sé si se llega a ver más o menos, estaba parada y se me desmaya para atrás. Cuando se me desmaya para atrás, ahí que se me pone violenta. Y ahí es cuando hace los típicos gestos de una persona esquizofrénica, una persona loca que se agarra con la cabeza y empieza a hacer así. Momento, hablando mal y pronto, momento de mierda. Porque yo estaba solo de vuelta con la persona, yo tenía que ayudarlo, yo tenía que sacarle lo que tuviera ahí, sea como sea. Y la persona se me puso violenta. Y yo, sí, a ver, el video son una media hora más o menos, hay que verlo todo. Yo les corté un pedacito nada más, pero yo estoy constantemente haciéndole trabajo de psicología y un trabajo energético a la persona. Está todo bien, va a pasar. Y la persona me decía, es la voz, y me está diciendo, o vos te vas o yo me mato acá mismo. Y me lo decía constantemente la mujer. Que yo voy a agarrar una cuchilla y me mato. Sacámelo porque me mato. Así, constantemente. Es un mundo de diferencia. Una casa embrujada, abandonada en quién sabe dónde, a una casa de familia. Y mucho más cuando tienen estas problemáticas psicológicas.
En la Fundación Warren, una de las cuantas cosas que hacemos no solamente es escuchar a una familia, sino saber el prontuario médico que tiene una persona, a ver si realmente tiene un tema de medicación, un tema psicológico, pero una cosa no quita la otra. Tranquila, tranquila que ya se va, ¿tá? Tranquila, ¿tá? Tranquila. Tranquila. Obviamente pixelada, como corresponde. Tranquila. Ya se va. ¿Escuchas ahora? ¿Qué te dije? ¿Está mejor? ¿Qué te dije? Como todo el mundo, pero no va a ser hoy ni mañana, ni pasado. Te vas a morir con sed, ¿sí? Que no rompas el huevo. ¿Ok? Y no te asustes con esa bobada. Estoy, si no me voy a morir. No te vas a morir. No me importa, no te voy a sacar. Ellos van a ir. No te voy a sacar de aquí. No me voy a dejar, tranquilo. No te voy a dejar. Yo ya vine a esto hoy. ¿Está? ¿Sí? Yo que te lo metí. Bien, ya está. Tranquilo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Okay? ¡No! Tranquila, soy yo. Verás, soy yo. Abrí los ojos, soy yo. Tranquila que soy yo. No hay nada, soy yo. No hay nadie, soy yo. Estamos los dos, tranquilo. ¿Sí? ¿Estamos los dos? Ok, déjame. ¿Estamos los dos? No hay más nada. ¿No? Vamos a ver si está chévere. Yo les pongo siempre como una parte de... Ese es el otro, todavía no. Como ven, yo no le doy demasiado ni gritos, ni terror, ni nada de esas cosas. Yo le intento poner el humor que se puede en el momento. Le palmo la espalda, hago bromas con la mujer para que se le afloje un poco. Ustedes me dirán, pero de esa manera no se cura una esquizofrenia. No se cura una esquizofrenia. Evidentemente no se cura una esquizofrenia. Se cura el momento de la psiquis, de cómo está en ese momento. Porque si la persona empieza a entender de que está bien, va a haber una mayor probabilidad de que mejore. Y efectivamente, increíblemente, por suerte, mejoró y mucho. Esa voz no la escuchó más, el marido no vio más nada, los hijos estuvieron mucho mejor. Todo se recuperó por suerte. Hizo una cosa mal. La mujer que yo le dije encarecidamente que no lo haga, y lo hizo. Que era, no dejes la medicación. Y la dejó. Después de un tiempo perdí comunicación y no supe más que estaba bien y más nada. Al muy poco tiempo, increíblemente, vamos a llamarle el universo, agarró y dijo, bueno, ya que pudiste atender este caso de esquizofrenia, toma, te doy otro. Y me dio otro un poquito más heavy, porque era una muchacha, esta se las hago cortita antes de pasar al otro caso, una muchacha de 19 años que medía casi 2 metros. Compleja. No saben lo que era. Y la que tenía la esquizofrenia era la muchacha. ¿Y quién me llamó? La madre. La madre que me contaba que era básicamente todos los días una paliza de la hija. La hija todos los días le pegaba una paliza y cuando le daba esa paliza se iba a la calle a sentarse a que la atropellara un auto. Sumado a eso, es que ahí viene toda la parte paranormal. Ella veía una sombra, veía una mujer, la típica mujer de blanco, metida dentro de un espejo. Bueno, muchas cosas locas que ella empezó a contar, pero ella decía como que se le destapaba y empezaba a golpear a lo que hubiera.
complejo para investigar, por supuesto, de vuelta. Y lo tuve que investigar como pude. La mujer, yo digo, che, ¿puedo apagar las luces? Porque para investigar mejor, si apagás la luz, ¿sabés qué? Se me puede despertar. Y tuve que poner una linternita al lado de ella, media prendidita, y zafar como pude, y salió, y se investigó, y sanó, y esta mujer, por suerte, no dejó la medicación. Y se recuperó muchísimo, puso un emprendimiento. No es magia. Tiene su parte esotérica, tiene su parte mística, pero yo siempre le pongo muchas moneditas más a la parte psicológica, que una cosa no quita la otra. Puede estar dañada psicológicamente, pero cuando teóricamente, en probabilidad, entre más dañada esté una persona psicológicamente, más aumenta la probabilidad de que se arrime a algo y que colabore a que siga mal o peor. Pasado el 2018, me aventuré hasta Santa Cruz de las Sierras, a Bolivia. Me fui a investigar un caso que no tiene nada que ver con lo paranormal, pero tenía que ver con el tema ufológico, ovnis, extraterrestres, etcétera, etcétera. Y fui a Samaipata, a un pueblito muy alejado, a unos 100 kilómetros de Santa Cruz de las Sierras. La piedra tallada más grande del mundo, temas indígenas, me encantaba. Y había un tema ufológico, había ovnis, había cosas. Yo fui. No se movió ni el pasto. Un embole. No vi ni una estrella, no vi nada. Tuve como 5 o 6 días, nada. Dije, bueno, está, cosas que pasan. Me volví. Cuando me vuelvo para Santa Cruz, era época de carnaval. En la época de carnaval de Santa Cruz, no sé si de Bolivia entero, pero de Santa Cruz por lo menos, vuela pintura por todos lados. Los autos llenos de barro, para que no les pinten los autos. Y yo dije, bueno, ¿yo qué hago acá? Estaba todo cerrado. Y el universo me llevó, no sé cómo, al lugar más paranormal que pienso que había en toda Santa Cruz en ese momento. Que era un hotel no abandonado, obviamente, porque me tenía que quedar en algún lugar. Era un hotel en Santa Cruz, si no mal recuerdo, se llama Viru, con V. Y ese hotel, que yo me fui simplemente a quedar, no fui a investigar ni nada, me fui a quedar simplemente para salvarme, digamos, del tema de las pinturas, y al otro día ya irme. Obviamente como investigador, estaba en un hotel más o menos viejo, empecé a preguntar, che, acá pasó algo, y empezó. Pasó una cosa, pasó la otra, sí, fíjate que allá se mató fulano, que no me acuerdo quién era, un argentino que se mató, que se había separado hace no mucho. Él tomaba whisky con el encargado, eran muy amigos, y un día se ahorca porque problemas con la mujer. Y desde ese momento empezaban a pasar cosas ahí y nadie se quedaba ahí. Después sucedió que se había muerto una persona un poquito psiquiátrica, volvemos al tema de hoy, en otra habitación. Y de esa habitación uno no se puede quedar porque dice que te matan a golpe en la puerta. Tú estás acostado, durmiendo en el lugar, y a plena noche. Y la gente sale y no hay nadie. Y cuando no hay nadie, las personas del hotel cuentan que llama al hall, digamos, allá a administración, llaman de ahí. Y es un ruido estática. Yo enamorado. Dije, no puedo creer que haya caído acá. Estaba enloquecido. Digo, ya mismo agarré todos los equipos y salí. Digo, ¿puedo salir? Fíjate que la encargada que se maneje. Yo quiero salir a hacer algo. Y justo era de noche. Salí con uno de ellos. Con uno de las personas estas. Ponelo si querés el video. Pon pausa. Una acotación nada más. Lo que van a ver ahora es la primera recorrida que yo me hice con este encargado, boliviano obviamente, con una voz, un tonito particular, un acento, por supuesto, particular. Y cuando yo me arrimo a este cuarto, esta habitación donde supuestamente se suicidó este argentino, que yo ni me acordaba en el momento, uno cuando va a investigar sale y a ver qué hay, uno no se acuerda de dónde está quién, dónde está fulano, uno sale. Y empecé a sentir vamos a llamarle una perturbación en la fuerza. Que se siente incómodo, que yo siempre le digo, no son poderes especiales, todos ustedes tienen ese poder especial. Ustedes van a la casa de un amigo, de un pariente, a la casa de fulano, mengano, están adentro y capaz que... y van para afuera y se sienten mejor.
ese es el cambio vibracional que se le llama. Y efectivamente, cuando me arrimo ahí, se puso denso, pero pesado, como al punto de la incomodidad mal. Y me habla. Yo justo estaba con una linterna que me había comprado ahí, típico de investigadores paranormales. O se olvidan de las baterías, o se olvidan de algún equipo, o en mi caso, la linterna. Y me tuve que comprar una linterna ahí en la feria. Y esa linterna, no sabía usarla, tenía uno. Entonces, fuerte, suave. Ah, bien. Y fui probando. Y el boliviano me dice, o al menos yo pensé en su momento, me dice, prendela fuerte. Dale. Seguí investigando, seguí. Cuando voy a escuchar el prendela fuerte, no me lo había dicho él. Y no fue una psicofonía la típica que me quedó grabado y yo no la escuché nada. La escuché porque me la dijo acá. Y yo en el momento, en la guerra, uno no razona a veces. Uno está justo con alguien y la psique dice, fue... Ahora sí, no fue algo paranormal, te va a decir la mente. No, fue el boliviano que te está acompañando. Yo le voy a decir, si querés ponerlo una o dos veces, juzguen ustedes. A ver qué les parece. Hasta que me quede. ¿De acá? Espera. Ahora sí, ya tengo la grabadora prendida. Qué denso que se siente acá. Préndela fuerte. Préndela fuerte. Préndela fuerte. ¿Desde qué escuché? Ay, qué lindo que se siente acá. Está denso. Se siente, ¿no? Sí, que ese olor a plantas, Sí. Por aquí van a mirar. Es complicado, ahora que yo lo escucho con los parlantes estos, es complicado, lo tienen que ver. Si quieren lo pueden poner de vuelta, pero la diferencia es enorme. Enorme en tono, es más. Cuando lo escuchamos, porque tendría unos 20, 21, justamente que me acompañaba, justo venía el veterano de la tarde. El veterano de la tarde tenía historias del lugar, tenía historias de él, todas paranormales. Y dije, no, yo puedo creer, entré al Edén, hermoso, me quiero quedar acá forever. Y justo el otro día que me tenía que ir, pero bueno. Se lo muestro justamente a él, a esta voz que salió de ahí. Cosas que uno no tiene en cámara, porque bueno, son cosas que salen. Empieza a llorar. Esta persona empieza a llorar porque se dio cuenta y me lo dijo de que ese era fulano, ese era el amigo de él. El amigo de él que tomaba whisky todas las noches con él y se contaban historias y era él. Y me dijo, la primera cosa que salió, ¿de dónde sacaste eso? Porque es algo que no puede ni él creer. Y justo ahí me machó una historia enseguida que me dice, vos sabés que desde mi hija, desde que se me murió mi hija, yo no había sentido esto que sentí ahora. Y la hija tenía 5 años y se le había muerto hace 1 año. Y empezó a contarme la historia de cómo se le murió la hija todavía. Y fue más horrible todavía que lo que me había pasado a mí. Me contaba, dice, ¿vos viste el hospital ese que está ahí atrás? Sí, le digo, bueno, mira, en ese hospital yo estuve con mi hija, que mi hija tenía una enfermedad que no me acuerdo ahora perfectamente cuál era, postrada en la cama 5 años, contando que se te murió tu abuela, pero no tu hija 5 años, porque es una cagada escuchar eso. Es horrible, pero bueno, estaba ahí. Y me cuenta de que la hija tenía una enfermedad, no me acuerdo qué, y estaba medio planta, no podía hablar mucho ni nada. Medio, o sea, hablaba un poquito, pero casi nada. Y un día se fue a la casa a descansar, básicamente. Dejó a la mujer cuidando a la hija. Solo en la casa. Corre, se va a bañar, corre la cortina. Y escucha en los pisos de madera del pasillo que alguien venía corriendo.
Y como me lo dijo él, dice, vos sabés que un padre, una madre, sabe cómo corren sus hijos, sabe las pisadas de los hijos, sabe cómo pisan, saben cada cuánto. Y vos sabés que yo te juro que pensé que era mi hija. Y corrió hasta donde yo me estaba bañando. Y cuando se me para, porque se escucha que se para al costado, yo le dije, mi hija, ¿sabés cómo es papá? Que si le da un susto que le da algo, anda mejor. Y se fue por donde vino y se escuchó perfectamente por donde vino, y a los minutos lo llaman del hospital para decirle efectivamente que había fallecido. Esto es horrible lo que voy a decir, pero como me lo dijo no voy a repetir nada más, pero me dice, vos sabés que mi hija era un pedazo de carne cuando lo fui a levantar. Y de alguna manera es cierto, me dijo él, de que cuando uno muere, uno siente de alguna manera que no está más ahí, por más que tenga el cuerpo adelante. Y no te digo cosas, porque es horrible, ¿no? Vos sabés que no. Es como que de alguna manera, y por eso que entiendo que muchas veces cuando fallece alguien y es muy querido, hijos, madres, padres, de alguna manera está la leyenda, y yo la he escuchado muchas veces, de que se van a despedir. De alguna manera creo que también ayuda mucho a la psiquis de la persona para que lo deje ir. ¿Cuántas personas se le murió alguien? Están 20, 30 años perdiéndole velas, llamándolos, pero cuando pasan estas cosas que te marcan, los dejan ir, de alguna manera. Pon el siguiente, si ves. Esto va a ser gráfico. Estoy en un cementerio en Santiago de Chile. Esto va a ser demasiado gráfico, creo que no voy a precisar mucha explicación. Si tenemos una interacción aparte con la comunicación. Sí se ve, porque la pantalla no me ayuda mucho. A dejar sus niños. ¿Cómo apoyo? En conjunto con la membrete. Bueno, igual te va. Por esta parte van a ver una sombra que no condice con nada. Es complicado verlo acá. Yo sé, lo pueden ver en el canal de Yaca Paranormal en YouTube. Lo intenté agarrar como pude. Es una sombra que se traslada, va y viene atrás mío, y después sucede lo mismo enfrente. Yo siempre digo, y hay muchos videos de eso, la gente ama los cementerios, ama ir a investigar, porque es el morbo de todos los investigadores paranormales que existen. Agarrar y ir a un cementerio, porque en el cementerio pasan muchas cosas paranormales, y no sé llamarle peor, vamos a llamarle peor, no hay peor. Yo soy uno de los investigadores menos querido por la comunidad de los investigadores por esto mismo. No hay mayor mentira que los cementerios con cargas de espíritus y demonios. Hay mayor cantidad de actividad paranormal en una casa simple de familia de cada uno de ustedes a un cementerio. ¿Por qué? Puedo estar 2 horas explicándole, pero quédense con eso. Si querés, al siguiente. Pausa. Es complicado explicárselos en 2 minutos esto. Se los dejo de deberes, porque va a ser complicado explicárselos porque es complejo, pero se los voy a poner de esta manera, que creo que me va a gustar decírselos así. ¿Ustedes saben cómo se escucha una persona fallecida? Hay un trabajo que se llama la transcomunicación, que básicamente es usar radios de onda corta, AM, FM, lo mismo que hacen una C7, una C11, casi la misma técnica. Pero gente revolucionaria como Marcello Bacci en Grosseto, en Italia, y hay muchos más investigadores de esta categoría, agarraron radios de onda corta de las antiguas, de los valvulones de antes, y simplemente la ponía en una banda donde el ruido se moría. Se lo pongo así. Él movía y se iba el ruido.
Teóricamente, cuando se conectaba la entidad, se iba al ruido. Y sucedía esto, lo que van a escuchar ahora. Ese es italiano. Lascia stare l'inglese. Ese es Baci, ese Parla vivo. signora nostra Este lingua. no. Patetico. Alla fine ricordare che l'ultima dei suoi spettatori mi ferma a vedere e poi osservando una provvigione di eventi e provvigioni di fenomeni straordinari di Ustedes van a escuchar bla 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 bla. No la escuchamos mucho porque los parlantes tampoco ayudan, pero cualquier televisión o auriculares, etc., les prometo que se escucha perfecto el italiano que tiene. Pero perfecto, es una locura. No es nada que ver a lo que se tiene conocido hoy en día en la investigación paranormal. No se usa. O sea, Baci lo que hace es preguntarle cosas lógicas. Y las respuestas son de un alto nivel. No son respuestas así nomás. Son de un alto nivel. E non è potuto venire, che dovrebbe il Renzo che non è potuto venire e morto, non è venuto. Pará, si querés. A lo que voy es una técnica que nadie usa. No entiendo realmente por qué no se usa, por qué no vende, por qué el marketing no vende, porque la gente en general no consume estas cosas. Y para mí como investigador es una pena realmente, porque la comunicación que hay, el ida y vuelta con una radio, a ver, no creo que tenga que decirles mucho, la radio no tiene un ida y vuelta. Solamente sale cosas. Teóricamente no se debería. A Baci lo quisieron, de todos modos posibles, habidos y por haber, destruirlo. Porque siempre se quiere hacer eso. Hasta fueron científicos, etcétera, como me parece que corresponde perfectamente, le sacaron las válvulas y todo, y seguía funcionando. Y le seguían respondiendo. Cierro con esto. El fenómeno paranormal, gente, es real. Quédense con eso porque les juro y les prometo que el fenómeno paranormal es real. No puedo decir lo mismo de los espíritus o demonios. Y cierro con eso. Gracias.